Hola. Hoy le echamos un vistazo a un documento que, bueno, puede parecer un poco seco, pero es súper interesante para ver cómo funciona el Estado venezolano. La Gaceta Oficial. Exacto. En concreto vamos a mirar la número 43.216 del 18 de septiembre de 2025. Que al final, estos boletines son donde queda todo registrado, ¿no? Leyes, nombramientos, de todo. Sí, es el registro formal, digamos. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque esta gaceta en particular tiene sustancia. Hay acuerdos importantes de la Asamblea Nacional. Mm. Designaciones en ministerios como Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y ojo, que hay bastante movimiento en el Ministerio Público. Sí, ahí hay tela. La misión, entonces, sacar las claves, entender qué nos cuentan estos papeles oficiales sobre lo que se está cociendo. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga. Empezamos por el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional. Esta gaceta trae dos acuerdos que marcan posición. Ajá. El primero es un respaldo, formal, a la creación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Suena potente. Sí, suena importante. Y lo es, al menos en la intención. El acuerdo lo que hace es dar el visto bueno oficial a la instalación de este consejo, que, por cierto, se había hecho un par de días antes, el 16 de septiembre, allí en Caracas. Ah, vale. Y el objetivo que declaran es, pues eso, aglutinar fuerzas para el resguardo de la integridad territorial, defender al país, sus instituciones. Y lo justifican, ¿no? Leí que lo presentan como respuesta a... Eso es. Lo dicen tal cual. Respuesta a amenazas y reiteradas provocaciones por parte de los Estados Unidos de América. El lenguaje es bastante directo, sí. Ya veo. Sí, y lo interesante es cómo van tejiendo el relato, ¿sabes? El propio acuerdo conecta esto con un manifiesto que se firmó antes, el 22 de agosto. En ese manifiesto, según dice el texto, ya se reafirmaban principios como la autodeterminación, la soberanía, frente a lo que ellos ven como agresiones de fuera. Entiendo. Entonces, este consejo viene a ser como la herramienta para llevar esa defensa a la práctica. Y ojo, que no es solo simbólico, ¿eh? Trae un plan ¿Un plan de acción? concreto. ¿Qué dice el acuerdo sobre eso? Pues mira, habla de montar mesas de trabajo. Una diplomática, otra jurídica y otra política. El objetivo, según pone, es doble. Por un lado, promover la verdad de la República Bolivariana de Venezuela, así lo llaman. Y por otro, defender sus derechos fuera. Vale. Y además, y esto me parece importante para ver hasta dónde quieren llegar, planean crear capítulos regionales de este consejo, por todo el país. O sea, quieren que llegue a todas partes. Una red nacional. Exacto. La idea parece ser esa, tejer una red para fortalecer la unidad interna frente a esas supuestas amenazas externas. Vale. Y entonces, ¿la Asamblea Nacional qué papel juega aquí exactamente? Pues impulsar activamente. El acuerdo no solo da la bendición al Consejo, sino que dice claramente que hay que promover que se formen esos capítulos regionales y darle la máxima difusión posible a todo esto. Es una orden, vamos, para movilizar y extender esta estructura por todo el territorio. Queda claro, sí. Quieren que cale. Y bueno, como siempre en estos documentos, la formalidad es total. Sí, eso no falla. Ordenan publicarlo en Gaceta y lo sellan con la triple fecha histórica. 215 de Independencia, 166 de Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. El anclaje simbólico de siempre. El marco narrativo oficial. Bien, pues pasamos al segundo acuerdo de la Asamblea Nacional. Cambiamos de tercio geográfico totalmente. Nos vamos a Oriente Medio. Sí, menudo salto. Pero el tono de condena y afirmación, pues sigue ahí. Este acuerdo condena un ataque que ocurrió el 9 de septiembre en Doha, en Qatar. Sí, y el lenguaje, bueno, otra vez muy explícito. El acuerdo le echa la culpa del ataque a la entidad sionista de Israel. Esa es la expresión que usan, ¿no? Tal cual. Y afirma que lo que querían era asesinar al buró político de Hamás. Y añade que esto pasó mientras se negociaba un alto el fuego para Gaza. Es importante recalcar que estamos citando lo que dice el documento, para ser neutrales. Fundamental. Y el acuerdo no lo ve como algo aislado, lo mete en el contexto de lo que llama una ola de ataques de Israel, que según el texto parlamentario, pues traspasan fronteras, violan tratados internacionales y amenazan la paz regional y mundial. Palabras mayores. Uf. Y para apoyar eso, da cifras. Dice que Qatar sería el sexto país atacado en 72 horas y el séptimo en lo que va de año.
Son afirmaciones muy fuertes, desde luego. ¿El acuerdo dice algo más sobre el conflicto palestino-israelí en general? Sí, aprovecha. Expone la visión oficial de Venezuela sobre el conflicto. Habla de 77 años de lo que llama ocupación de los territorios legítimos del pueblo palestino. Usa términos muy duros, ¿eh? Califica la situación actual como el genocidio más atroz de la historia. Madre mía. Afirma, y repito, estos son las cifras y palabras del acuerdo de la Asamblea, más de 64.000 personas palestinas asesinadas y más de 161.000 personas heridas. Hay que insistir en que esta es la información del acuerdo. Entendido. La atribución es clave. Y bueno, los puntos concretos que resuelve el acuerdo, ¿cuáles son? Imagino que en esa línea. Totalmente. Primero, rechaza de plano cualquier acción que amenace o agreda naciones soberanas. Segundo, expresa solidaridad específica con Qatar por el ataque allí. Lógico. Tercero, repudia categóricamente los ataques en Oriente Medio y pone énfasis especial en lo que llama genocidio contra el pueblo del Estado de Palestina. Cuarto, exige un alto el fuego inmediato en Gaza. Y por último, como el otro acuerdo, ordena que se publique en la Gaceta Oficial. De acuerdo. Pues tenemos dos posicionamientos políticos muy claros desde la Asamblea. Uno de defensa interna, soberanía, y otro de condena internacional muy directa. Vale, pues cambiamos de tercio ahora. Porque la Gaceta no es solo política, ¿verdad? También es la fontanería del Estado. Los movimientos internos. Exacto, la maquinaria administrativa. Vamos a la administración. Ahí vemos cómo se mueven las fichas en los ministerios. Empezamos por educación universitaria. Hay dos resoluciones aquí. Sí. Una nombra al representante regional del Consejo Estadal de Gestión Universitaria, el CEGU, para el Estado Táchira. Vale. Y la otra designa a los representantes principal y suplente del Ministerio ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la UNED. Entiendo. Estos nombramientos, que parecen muy de trámite, ¿qué importancia tienen? Bueno, aunque parezcan rutinarios, nos dicen cómo el Ministerio ejerce su influencia y su gestión en las regiones y dentro de las universidades. El CEGU coordina a nivel estatal. Y tener gente en el Consejo Universitario de la UNED significa estar en la toma de decisiones de esa universidad. Claro, es una forma de estar presente. Eso es. Y ambas resoluciones, por cierto, recuerdan que hay que jurar la Constitución antes de asumir. Un formalismo, pero que subraya la lealtad que se pide. Son mecanismos de control y de articulación, al final. Tiene sentido, ¿sí? Seguimos con nombramientos. Ahora en ciencia y tecnología. Hay una providencia administrativa. Ajá. Nombra a la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el Estado Lara. Fundacite Lara. Pone que es un cargo E. Sí, la E, que normalmente significa encargada o ejecutiva en funciones. ¿Y qué hacen estas Fundacite? Pues son como los brazos ejecutores de las políticas de ciencia y tecnología en cada estado. En teoría, permiten adaptar las líneas generales a la realidad de cada sitio. Vale. Que sea directora ejecutiva E puede indicar que es temporal o una designación funcional específica. Ah, y otro detalle curioso. La fecha de efecto que pone la providencia es 20 de agosto de 2025. Anda, casi un mes antes de publicarse en Gaceta. Exacto. Eso sugiere que la decisión ya estaba tomada y funcionando desde antes. Algo bastante habitual, por cierto, en la administración. Ya veo. Bueno, y ahora llegamos a un punto con bastante movimiento. El Ministerio Público. Aquí sí que hay actividad, sí. La Gaceta trae un bloque de resoluciones de la 1508 a la 1513, todas firmadas por el fiscal general Tarek William Saab el 16 de septiembre. Y hay un poco de todo. Nombramientos en direcciones, fiscales provisorios, hasta un traslado. Parece una reorganización interna en sitios clave, ¿no? Efectivamente, hay movimientos importantes. Si los miras juntos, ves varios focos. Por un lado, cambios en la estructura directiva interna. Nombran una subdirectora en la Dirección de Consultoría Jurídica, que es, digamos, el equipo de abogados interno del Ministerio Público. Un puesto importante. Sí, y es un cargo de confianza, de libre nombramiento y remoción. El documento dice que la persona nombrada venía de ser fiscal provisorio en Caracas. Vale. Luego también hay otro nombramiento, como subdirectora encargada, en la Dirección de Delitos contra el Patrimonio Público. Esto mientras el titular está de vacaciones. Ah, una suplencia. Sí, pero fíjate qué curioso. Especifican que esta persona mantiene su puesto principal como fiscal titular ante el Tribunal Supremo. O sea, que compagina.
Eso sugiere que quieren cubrir temporalmente un puesto sensible sin dejar otras funciones importantes desatendidas. Interesante. Y luego está el bloque de nombramientos de fiscales provisorios. Aquí es donde parece haber más chicha, ¿no? Aquí es donde se pone la cosa interesante, sí, porque tocan áreas muy, muy sensibles, delitos complejos, crimen organizado. ¿Qué fiscalías son? Pues mira, designan un fiscal provisorio en la Fiscalía 69 Nacional, que es la de antiextorsión y secuestro. Uf. Luego, 2 fiscales provisorios más en fiscalías nacionales que llevan legitimación de capitales, delitos financieros y económicos. Una está en Caracas y la otra en Maracaibo. Vale, áreas clave sin duda. Y me ha llamado la atención una cosa al leerlo. En los 3 casos, según la Gaceta, estas personas ya estaban trabajando en esas mismas fiscalías, como fiscales auxiliares interinos. Muy buena observación. ¿Qué puede significar ese patrón? ¿Es como un ascenso interno? Pues se puede interpretar de varias formas. Por un lado, puede ser un reconocimiento al trabajo que ya hacían y una forma de consolidar equipos con gente que ya controla el tema y la dinámica de esas fiscalías tan especiales. Tiene lógica. Por otro lado, también podría ser una manera de asegurar que ciertas líneas de trabajo continúan o de reforzar el control sobre áreas muy delicadas como la extorsión, el secuestro, el blanqueo de dinero, promoviendo a gente que ya conocen y han evaluado. Ujú. No es que sea raro que asciendan a auxiliares, pero hacerlo así, en bloque, en estas áreas tan concretas, pues sí, es llamativo. Ya. Y para rematar los movimientos en fiscalía, ¿hay un traslado? Exacto. Un fiscal auxiliar interino que estaba en una fiscalía de legitimación de capitales, lo mueven a la de antiextorsión y secuestro. Sí. Este traslado refuerza aún más esa idea de que están haciendo reajustes en estas áreas tan sensibles. Mover gente entre fiscalías especializadas como legitimación de capitales, extinción de dominio, antiextorsión, secuestro, pues sugiere que están gestionando activamente a su personal, enfocándose en estas materias. Entonces intentamos resumir un poco lo que vemos en el Ministerio Público con esta Gaceta. Parece que hay un esfuerzo claro por ajustar y reforzar equipos en áreas críticas. Sí. La asesoría legal interna, la lucha contra la corrupción. Y sobre todo, muy marcado, las fiscalías que van contra el crimen organizado, tanto financiero como violento. Exacto. ¿Podría haber alguna conexión entre este foco interno en la justicia y las declaraciones de soberanía y defensa que veíamos en la Asamblea Nacional? ¿O es buscarle 3 pies al gato? Bueno, es una conexión interesante para explorar, ¿eh? La Gaceta solo nos da los actos formales, no las motivaciones que hay detrás, claro. Pero no es descabellado pensar que pueda haber una coherencia estratégica. Un Estado que proyecte esa imagen de fortaleza y defensa de la soberanía hacia afuera. Como en los acuerdos de la Asamblea. Exacto. Pues podría estar buscando, al mismo tiempo, reforzar el control interno sobre el dinero sucio, la corrupción, el crimen organizado, áreas que pueden verse como debilidades internas o incluso como frentes de esa guerra no convencional que a veces mencionan en el discurso oficial. Interesante perspectiva. La Gaceta nos muestra las piezas, los acuerdos, los nombramientos. Conectar los puntos y ver la foto completa ya requiere análisis, claro. Pero los movimientos en Fiscalía sí que apuntan a fortalecer la justicia en áreas muy específicas y estratégicas. Bien, pues hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos visto. Este análisis de la Gaceta 43-216 nos da una foto, bastante reveladora, ¿no? Sí, una instantánea interesante. Desde posicionamientos políticos muy firmes en lo internacional y en la soberanía, con un lenguaje muy directo y creando estructuras de defensa. Ujú. Hasta la microgestión, el detalle de nombramientos clave en educación, en ciencia y sobre todo de forma muy significativa en puntos neurálgicos del sistema de justicia. Exacto. La Gaceta Oficial, si la lees con atención, va más allá de ser un simple registro burocrático. Es como un espejo formal de la actividad y quizás de las prioridades del gobierno en ese momento. La mezcla de actos que hemos visto. Los acuerdos políticos de la Asamblea, con esa retórica tan marcada, los nombramientos para asegurar que todo funcione en sectores como educación y ciencia, y sobre todo la concentración de movimientos en fiscalías especializadas en delitos complejos, pues sí que puede dar pistas sobre dónde está poniendo el foco el Estado. ¿Y cuáles serían esas pistas?
Pues una defensa muy marcada de la soberanía, un perfil internacional muy definido y un esfuerzo por mantener o reforzar el control y la eficacia en áreas clave de la administración, y muy especialmente de la justicia en temas sensibles. Queda entonces una reflexión ahí flotando. Si vemos al mismo tiempo que se crea una estructura como ese Consejo por la Soberanía y la Paz, con ese objetivo de defensa de unidad nacional, Ajá. y a la vez vemos esta actividad tan intensa de nombramientos, de traslados, en fiscalías que luchan contra la extorsión, el secuestro, el blanqueo de capitales, Sí. ¿qué nos dice esta combinación sobre cuáles son los frentes prioritarios para el Estado venezolano, tanto hacia afuera como hacia adentro, tal como se reflejan en sus propios actos oficiales, claro? Buena pregunta para dejarla en el aire. Una pregunta que dejamos ahí, para pensar, después de este análisis.